Pues bien, mi queridísimo hooligan, me da muchísimo gusto saludarte, aunque sea de repente cuando pasen acontecimientos como estos, muchísimas gracias, en los que de repente escuchamos en los medios comentarios que llegan a ser personas que es curioso. Le he preguntado a algunos que han conocido a esta señora Jesús Rodríguez, que para los que saben un poquito no surgió de la nada, no apareció de pronto, ya tiene una trayectoria amplia, hasta donde yo ubico, alrededor por lo menos de 30 años de estar metida en el espectáculo en México, un poco el espectáculo underground, un poquito en la vertiente crítica, conozco sus antipastorelas y varias cosas de crítica política que muy comprensible se hizo en su momento y que le ganó el respeto y la admiración de algunas personas, sobre todo al hablar con las netas en varias ocasiones respecto a lo que representaba el establishment abusivo. En esa parte no puedo estar en contra. En lo que estoy en contra es que de repente estas personas que ahora se convierten súbitamente en políticos, y ahí sí, perdón, pero la señora no tiene ninguna trayectoria en ese plano, también ahora resulta que se convierten en historiadores. Nosotros hemos estado tratando, al decir nosotros me refiero a mis colegas del Departamento de Historia de acá de la Ibero, tratando de comenzar a hacer conciencia y preparar para el inicio de la conmemoración, que no festejo, esto es muy importante de diferenciar, de los 500 años del proceso de lo que nosotros mal llamamos la conquista de México. Lo que dice ella se basa en ciertas afirmaciones con respecto al festejo que se hizo cuando cayó la ciudad de México Tenochtitlan, entendiendo que se tomó preso a Cuauhtémoc y que este aceptó rendirse. Según lo dice el propio Hernán Cortés en una de sus cartas de relación, el martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. Nada más que al momento de que de repente se esgrimen también como conocedores y sabedores de la cultura mexicana, se les olvidan ciertas cosas. Esta señora argumenta que cada vez que tú comas un taco de carnitas estás festejando la caída de México Tenochtitlan. La señora no tiene idea de lo que está diciendo, porque si es en ese plano, y nos vamos a las consecuencias, no nada más a los hechos toscos y duros como ella lo llega a argumentar, cada vez que tú te comas, y aquí te lo muestro, por eso lo hice en este momento, cada vez que tú te comas un sopecito embadurnado con manteca de animales que no tenían los indígenas, con frijoles que sí son originarios aquí, pero que tengan queso y crema, también estarías conmemorando la caída de México Tenochtitlan. Cada vez que sean bautizados, los hayan llevado o hayan escogido hacerlo, y utilicen nombres como Jesús, o en el caso de esta señora, Jesús Rodríguez, pudiéndose haber puesto otro nombre, si no es que es un nombre original, pudiéndoselo haber cambiado por otro nombre si tanto pleito trae con el mundo occidental, podría haberse bautizado Xochitl, es más, ni siquiera haberse bautizado, haberse puesto el nombre de Xochitl, o el nombre de cualquier otra flor o cualquier otro animalito del mundo prehispánico, que además no nada más es el náhuatl, se le olvida también que aquí hubo más de 52 variantes de etnias indígenas, riquísimas y complejísimas, junto con el resto de las americanas, porque no nada más son las mexicanas, de un México que además tampoco existía. La señora lo está diciendo en castellano, lo está diciendo desde el cargo de senadora, y cada vez que ella utiliza su cargo de senadora está conmemorando la caída de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque a través del mundo occidental y la llegada del mismo, entró también el sentido de gobierno de, primero, el mundo imperial. Recuerda que era el imperio de Carlos I de España y V de Alemania, o más bien del Sacro Imperio Romano Germánico, que posteriormente te lleva a la formación de una serie de repúblicas que retoman elementos que vienen del mundo romano y del mundo griego. Cada vez que hable de policía, cada vez que hable de política, cada vez que hable de chivitas, cada vez que se siente en su curul, está conmemorando un mundo que es griego, un mundo que es latino, un mundo que es greco-latino, un mundo que trajeron los españoles. Cada vez que la señora le ponga manteca a sus frijoles, cada vez que le ponga crema, cada vez que le ponga queso, cada vez que mezcle la preparación para hacer los tamales, cada vez que mezcle los elementos necesarios para unas tlayudas con asiento,
cada vez que vaya a ingerir cualquier tipo de carne, en la que sea carne de chivo, sea carne de borrego, cada vez que se coman sus tacos de barbacoa, cada vez que se coma su cecina, nada de eso existía aquí, todo lo trajeron los españoles. Que coma carne de perro nada más, que coma carne de xoloitzcuintle, además la señora. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Yo no niego la importancia de lo que México le aportó al mundo, pero como que ya estamos suficientemente grandecitos como cultura para entender que es de los dos lados. Lo que México le aportó al mundo es muy notorio, pero lo que el mundo también le aportó a México no lo podemos negar. No se está defendiendo los abusos que se cometieron durante el proceso de la conquista de estas tierras, pero también tenemos que entender que a su vez los mexicas habían conquistado a la gente de alrededor, y los de alrededor no querían la forma en la que los mexicas les estaban imponiendo sus propios cultos. Si es por eso que la señora le rinda culto a Huitzilopochtli, que rinda culto a Xipetotec, o que por lo menos conozca lo que van a ser los cultos de los, no sé, se me ocurre ahorita por encima, los tarascos, y que no se refiere a ellos como tarascos, que se refiere a ellos como purépechas, que se refiere al culto de las distintas agrupaciones mayas, que no es lo mismo ser maya cachiquel, que maya tojolabal, que maya oxotzil, que maya celtal. Que entienda que lo que hicieron los mexicas también fue un proceso de conquista de estas tierras, y que muchos de los indígenas que no se pusieron del lado de los españoles esperaron a ver qué era lo que ocurría para decidir de qué lado se iban a poner, porque ellos tampoco soportaban ya la opresión de los mexicas. El hecho de que nosotros utilicemos una bandera donde hay un escudo nacional en donde se está imponiendo la vertiente central, la de los mexicas, el águila parada sobre nopal, y no se toma en consideración la de ningunos otros pueblos. Si nos vamos a poner en esos puntos, hay mucho que criticarle, no a los españoles, a los mismos indígenas que aceptaron las condiciones de los europeos y que a lo largo de más de 300 años dieron como resultado el surgimiento de una nación que a partir del 27 de septiembre de 1821, desde la perspectiva de los de aquí, porque oficialmente los españoles no reconocieron lo que hizo Donojú, formaron una nueva nación que se llamó México, que primero, además, fue construido como imperio, y aquí no se engañó a nadie. Tienen que conocer su historia primero, para que entiendan que la república no fue la primera opción, y que esa primera república en los subsecuentes años, a partir de 1828, fueron fracaso tras fracaso tras fracaso. Que le pregunte a su patrón, Andrés Manuel López Obrador, exactamente a qué se refiere, si es que entiende qué es lo que él dice que es la primera, la segunda y la tercera transformación, que no pudieron haber existido sin los elementos previos. Pero entonces se le olvida que no ha habido transformaciones antes de la primera, que fue la independencia, porque acorde a lo que dicen sus auxiliares, no habría existido una transformación antes de la independencia, y en ese sentido estarían negando la existencia de un proceso virreinal complejísimo, que es donde se forma el espíritu y la esencia de lo que es la mexicanidad en la mezcla con el mundo occidental, le guste o no, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Yo recuerdo que una de las cosas, y cierro con ello para no hacértela tan cansada, mi maestra Concepción Obregón, que fue mi maestra de arqueología y de cosmovisión mexica, platicando en una ocasión con ella, esperando a la gente en la zona maravillosa arqueológica de Tikal, allá en Guatemala, tuvimos una plática muy prolongada cuando yo comenzaba a dar clases por allá en 91-92. Y yo comencé dando la clase de herencia prehispánica de México, por eso creo que tengo un poquito de autoridad académica para hablar de esto. Yo di más de 13 cursos de historia, diríamos historia antigua de México, y que en este caso hablábamos de las pervivencias de lo que era el México, o lo que identificaríamos como el mundo prehispánico, precolombiano o precortesiano. Herencia prehispánica de México era como se llamaba la materia, y ella, en cuanto le dije la materia y lo que estaba dando, lo primero que me preguntó, ¿y qué les das? Porque ella, siendo maestra especializada en arqueología y en México antiguo, me decía que lo rico que le gustaba de su materia es que no tienes nada escrito, que no sabes con precisión, no conoces con exactitud, porque ellos no tienen historia, tienen arqueología, y con muchos trabajos estamos descubriendo, te estoy hablando de 1991, estamos descubriendo lo que ellos medio parece que dejaron registrado, a sabiendas de que a su vez los mexicas habían conquistado
a los habitantes de esa zona y a los de los alrededores, y ellos mandaron compilar toda su información y después la mandaron destruir para que quedara solo la versión de los mexicas. Los mayas también llegaron a hacer lo mismo en su momento y nosotros nada más acusamos que fue Hernán Cortés o Bernardino de Sagún o Fray Diego de Landa, que fueron los que compilaron todo esto y después lo destruyeron. Señores, tenemos que conocer un poquito más nuestra historia, y lo que está haciendo esta señora es nada más demostrar una base desgraciadamente mucho más extendida de lo que parece, de lo que es una ignorancia rapaz, y que este nuevo gobierno, teniendo la oportunidad de reiniciarlo todo y reescribir la historia, no solo del lado de los pobrecitos de los indios que fueron sometidos y conquistados. Hay que entender que no todos los indios fueron sometidos y conquistados, se sometieron voluntariamente, se pusieron cuando les convino también a muchos de ellos del lado de los españoles, y no nada más van a ser los tlaxcaltecas, o entender lo que representa la Malinche es muchísimo más complejo que esto, y las verdaderas transformaciones iniciales de lo que después se va a convertir en México es lo que estos ignorantes nos están queriendo venir a demostrar como si fueran además las verdades absolutas. Creo que es por ahí, por donde tenemos que escarbarle y revisar con mucho cuidado, y la labor que nosotros tenemos como historiadores es muchísimo más pesada, difícil y compleja de lo que parece, y apenas estamos empezando. Te quiero recordar también, mi estimado, mi queridísimo hooligan, que a su vez esta misma señora hace un par de semanas tuvo la imprudencia de hacer una sobregeneralización en contra de la cual nos encontramos todos los que tratamos de hacer que la gente aprenda a pensar, en donde se aventó la puntada de decir, citándola prácticamente, que la mayoría de los católicos son personas no inteligentes. Esta señora es un ejemplo muy claro de que esa afirmación se aplica no solo a los católicos, sino también a los que se dicen enemigos de los católicos. También hay mucha gente que es muy imprudente, muy disque crítica, pero en realidad se dejan llevar por el odio, se dejan llevar por el populismo de gente que les ha pretendido encauzar para el servicio de los demás, y el servicio de los demás no solo se refiere a un grupo pequeño o mayoritario, es al servicio de todos. Y no debemos olvidar que esta señora Jesús Rodríguez, igual que Andrés Manuel López Obrador, son nuestros empleados, y ellos tienen que escuchar lo que todos les decimos, y tienen que gobernar para todos nosotros, no nada más para un segmento. Y si esta señora es vegetariana, de veras que la felicito. Nada más que cualquier salsa o aderezo que le ponga, cualquier cosa que tenga que ver con algo de endulzante, que no sea miel, no de abeja europea, sino de abejas locales que son mucho menos productivas de miel, y que crea que nosotros nada más pertenecemos al mundo indígena, solo es una muestra de su falta de conocimiento, de su falta de capacidad y de su irresponsabilidad, a sabiendas de que es una persona de los medios, mintiéndole a la gente con su ignorancia, y que esto lo único que genera es más división y más odio. Si hay algo que nos prende a nosotros es que las personas vengan a pretender saber lo que no saben, a saber lo que no conocen. Y esta señora, Jesús Rodríguez, está tomando una actitud, porque yo en ningún momento estoy diciendo que así sea, pero sí está tomando una actitud que se puede modificar, que se puede cambiar, pero que tiene que ser de servicio para todos los demás. Y esa actitud que se puede cambiar, ese comportamiento que se puede modificar, debe de ilustrarse, debe de fundamentarse, y no escudarse nada más en el beneficio de ciertos grupos que han sido abusados, sí, por supuesto que sí, pero que lo dicen como católicos cristianos, que veneran a una Virgen María de Guadalupe, que se aparece en estas tierras. Hay que conocer también un poquito más de historia en ese sentido, que se aparece 10 años después de la caída de México Tenochtitlan, pero recordando que ella es la mamá de Jesús, que no nació aquí, y ella tampoco es originaria de aquí, ella también es una virgen importada. Y que me diga de todas las vírgenes, de todas las demás, de la Virgen de Zapopan, de la Virgen de los Remedios, señores, todos ellos son la misma que viene de allá y que llegó aquí por los españoles. Aquí no veneramos a Tonantzin, por si alguien quiere ponerse un poquito inteligente y listo en ese sentido. Aquí no se venera a Tonantzin, aquí se venera a la Virgen María de Guadalupe, aparecida en la advocación católica, cristiana, apostólica, romana, y veneramos a un santo
que se llama Juan Diego, que será muy indígena, sí, pero que fue canonizado también por una institución que llegó junto de la mano de los españoles. Creo que tiene que conocer un poquito más de historia para hacer este tipo de afirmaciones, y ya me extendí de más de lo que yo quería, pero espero que te ayude, que te ilustre, que te sirva, mi querido hooligan. Siga adelante con tu labor y cállales la boca a todos esos ignorantes que se la pasan diciendo tonterías y estupideces. Que te vaya muy bien. Adelante, mi querido hooligan.